pues es muy grato contar con la presencia de todos ustedes en este espacio. Como les venía diciendo, la cátedra está siendo grabada con el objetivo de luego poder compartir esta información con las personas que no nos pueden acompañar de manera sincrónica. Al final de la cátedra vamos a tener un espacio para la evaluación de la misma. Les voy a pasar una encuesta finalizada la cátedra para que por favor estemos muy atentos en ese momento a diligenciarla. En el día de hoy nos va a acompañar el docente John Albeiro Alzate Montoya. John Albeiro es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas, es además licenciado en Lengua Castellana de la Fundación Universitaria Católica del Norte, maestrante en Gestión de la Educación Virtual de la Universidad EAN y ha orientado algunos cursos desde la enseñanza de la lengua en especial dentro de nuestra facultad. El tema que nos convoca para esta noche es el aprendizaje autónomo como un fundamento en la educación virtual, algo fundamental, algo muy importante dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la virtualidad. Vamos a tener una estructura para la cátedra como ya la hemos venido teniendo en otras, en la cual primero vamos a tener un espacio de parte del docente de socialización de su propuesta y finalmente abriremos un espacio para preguntas, por lo cual les pido que si van teniendo algunas preguntas vayan tomando nota de estas porque puede que algunas de esas preguntas se resuelvan durante la presentación y al final de la presentación, cuando se abre el espacio para las preguntas, tendrán la posibilidad de hacerlo por audio o de manera escrita. Entonces vayan tomando nota de sus preguntas para que al final no se les vayan a perder. Los invito a que mantengamos cerrados nuestros micrófonos de modo que no interrumpamos la conversación del profe John Albeiro. Al final, entonces, como les decía, tenemos la posibilidad de abrir preguntas. Muchas gracias por su presencia y los dejo con John Albeiro. Muy buenas noches para todos. Alexandra, muy buenas noches. Gracias por el inicio de la cátedra. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, John, se te escucha muy bien. Y se está viendo perfectamente la pantalla. Sí, se ve perfectamente y te escuchamos muy bien. Perfecto. Mil gracias, Alexandra. Entonces, pues nada, nuevamente muy buenas noches para todos, muy buenas noches para los colegas que se han hecho presentes, para todos los estudiantes de nuestra Fundación Universitaria Católica del Norte, directivos, si tal vez están por ahí escondiditos, y pues nada, para todos aquellos partícipes que se relacionan con las universidades aliadas, Universidad de Medellín, Universidad San Buenaventura, Universidad Católica de Oriente y demás. Bueno, pues para mí es un enorme orgullo, placer hablar un poquitico acerca de este tema que pues convoca, eh, digamos, como muchas reflexiones, convoca muchas opiniones, porque realmente es algo, cuando iniciamos un proceso de aprendizaje, se nos habla mucho, y más cuando iniciamos un proceso de educación, un proceso de formación en educación virtual, pues más no lo mencionan, ¿sí? Eh, es algo que constantemente pues leemos en artículos, es algo que los profesores nos los están mencionando en las valoraciones, en las realimentaciones, cuando ellos califican nuestros trabajos y nos motivan a que desarrollemos, a que despertemos el aprendizaje autónomo, más otra clase de conceptos, pero que realmente realmente y normalmente uno se queda como con el sinsabor de, pues, realmente cómo abordo lo que es el aprendizaje autónomo, ¿sí? Bien. Eh, entonces, es algo que realmente nos cuestiona mucho, eh, mm, de modo personal, desde mi experiencia como estudiante virtual, desde mi experiencia
como docente virtual y en mi proceso, pues digamos, de formación, siempre me ha causado, y así fue como inicié en esto, del aprendizaje autónomo, y en palabras muy colombianas y muy coloquiales, pues cómo es que nos comemos esto y cómo hacérselo comer, digerir, saborear a los estudiantes cuando inician un proceso de formación virtual independiente de la institución en donde estén. ¿Sí? Entonces, pues como para iniciar un tema tan específico, o mentiras que no, tan global, pues presentémoslo como lo presentaría, se presentaría normalmente en una institución, y es ¿qué dice la RAE acerca de esas dos palabritas, aprendizaje y autonomía? La RAE dice que el aprendizaje Eso. es una acción y un efecto de aprender algún arte, algún oficio, alguna otra cosa, acción y efecto de aprender. Entonces aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o por medio de la experiencia en la vida cotidiana. Y que la autonomía, literal como lo dice la RAE, es condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. Entonces, en resumidas cuentas, el aprendizaje autónomo sería aprender algo constantemente sin la necesidad de que otra persona me ayude. Si eso ya lo tengo claro, pues entonces no tendríamos nada más que decir y fin de la cátedra. Dios les pague. ¿Será entonces suficiente los dos conceptos que nos entrega la RAE para poder entender el concepto principal y fundamental que necesita o que necesito, me voy a meter como estudiante, que necesito como estudiante virtual para poder ser exitoso y para poder formarme como profesional, ¿sí? O adquirir la competencia que necesito, porque pues no solamente hay escenarios de educación virtual en la Católica del Norte, hay muchos escenarios, ¿sí? ¿Será entonces eso suficiente? Pues yo creo que no. Entonces vuelve la misma pregunta, y es algo muy característico de este servidor, y en término muy colombiano. Entonces, ¿qué carajos es la educación? Perdón, es el aprendizaje autónomo. Entonces, para comenzar a configurar el aprendizaje autónomo hay que partir de lo que es el proceso de aprendizaje. Y no vamos a indagarlo, no nos vamos a meter a fondo, porque entonces nos daría 3 horas de cátedra, ¿sí? Porque realmente es un debate ampliamente. Sin embargo, vamos a mencionar cositas someras, pero que nos hagan entender e irnos tranquilos a la cama sobre este concepto. Para iniciar ese proceso de aprendizaje, regularmente yo me caso con las teorías, con esta teoría bastante interesante que define Nogal y Argüelles, Nagles y Argüelles, perdón, en donde ellos pues establecen 3 etapas: la preparación para el aprendizaje, el procesamiento durante el aprendizaje y la consolidación del aprendizaje. Con esas tres, digamos, con esas 3 etapas. Ahora bien, es importante entonces reconocer que en el aprendizaje las personas adaptan sus acciones y van respondiendo. Las personas van respondiendo a los cambios de las circunstancias con cambios de comportamiento. Una persona que aprende en Medellín de una forma no aprende no aprendería de esa forma, no aprende de esa misma forma, no aprende una persona que esté en la costa, en los llanos orientales, ¿sí? Esa es la consecución. Entonces, para preparar, ¿sí? Eh, para preparar el aprendizaje, para prepararnos para ese aprendizaje, para ese procesamiento y pues para esa consolidación, ¿sí? Nos podríamos hacer preguntas como: ¿cómo se prepara usted para aprender una cosa nueva? Plantéeselo. ¿Qué siente cuando tiene que aprender algo nuevo? ¿Cómo le gustaría que le presentaran esa información? ¿Sí?
por ejemplo, también, cuál sería la principal dificultad que usted debe enfrentar cuando aprende algo nuevo. Pero mírelo en este momento específicamente enfrentado a un proceso de aprendizaje en un ambiente virtual de aprendizaje. Es una palabrita que voy a repetir mucho, porque en eso se condensa la cátedra. Ambiente virtual de aprendizaje. ¿Cuándo puede aprender con mayor facilidad? ¿Por qué razón aprende con facilidad algunos temas? Entonces, ¿por qué plantearnos inicialmente en nuestro proceso de aprendizaje estas preguntas y esta ruta de preparación, de procesamiento y de consolidación? ¿Sí? Eh, Porque pasan fenómenos y los que somos docentes lo hemos notado, pues obviamente lo notamos mucho más bloque a bloque, semestre a semestre, pero ustedes también lo han notado cuando al principio de su semestre o de su experiencia, ustedes dicen cosas como, ay, no tengo tiempo. No, yo solamente tengo tiempo para esta vaina los fines de semana. Profesor, eh, yo creí que esto era más fácil. Y los docentes notamos como muchas de esas razones que albergan, que cobijan a los estudiantes, ¿sí? Que son razones que realmente son miedos, son temores, y es realmente el temor a no entender cómo va el proceso de aprendizaje y es realmente no entender qué es el aprendizaje autónomo desde el inicio de su proceso de aprendizaje. Durante el procesamiento, específicamente en el procesamiento durante el aprendizaje, está todo el desarrollo que ustedes hacen, o que hacemos, perdón, sí, que todos hacemos cuando estamos desarrollando nuestras actividades, cuando estamos trabajando de forma colaborativa, de forma cooperativa. Y la consolidación, y hablando de la consolidación del aprendizaje, es ya cómo lo vamos a llevar a otro escenario. ¿Sí? Ahora bien, para seguir consolidando poco a poco este concepto de aprendizaje autónomo, lo primero que usted va a tener en cuenta, y esto es lo primero que usted va a apuntar en su agenda, en su hojita, en su cuaderno, como normalmente le digo a mis estudiantes, para que de aquí en adelante usted lo tenga presente, es su estilo de aprendizaje. Téngalo claro. Porque si usted no tiene claro cómo aprende, mucho menos va a tener claro cómo aprenden los demás. Y entonces ahí vienen las cosas, ahí es donde vienen los tropiezos, los que acabé de mencionar hace unos momentos. Profesor, yo creí que esto era más fácil. Profesora, es que yo solamente tengo tiempo los sábados y domingos. Profesor, es que yo solamente tengo tiempo por las noches después de las 11 de la noche porque tengo que llegar de trabajar, preparar comida, acostar a los niños y a las 11 de la noche sentarme a estudiar. Entonces yo estudio entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana y esto a mí me está dando muy duro. Claro, y entonces ahí es donde vienen los hermosos textos que le dicen a uno, gestiona el tiempo. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo gestiono el tiempo? ¿Cómo me vuelvo un estudiante virtual exitoso? Si no comprendo en primera instancia que es un estilo de aprendizaje, ¿cómo es que aprendo yo? ¿Sí? Hay teóricos, desde los más antiguos, que es David Kolb, y digamos, de los más actuales, perdón, más actuales, comillas actuales, como Felder y Silverman, en donde ellos establecen diferentes teorías y diferentes categorías en la forma de establecer mi estilo de aprendizaje. Y quiero ser muy enfático en donde esto que estamos hablando de estilos de aprendizaje no es algo que no lo inventamos o es algo que solamente está dirigido a los psicólogos y a los pedagogos, a los docentes. No, esto es un tema en el cual pues para nosotros es el pan de cada día, pero es algo en el que usted, en el que yo, como estudiante virtual, técnica, tecnológica, pregrado, maestría, doctorado en educación virtual, lo debo tener claro.
Usted en este momento no lo sabe, usted va a comenzar a averiguarlo. ¿Sí? ¿A partir de qué? De test que en la red usted encuentra. ¿Sí? No es que yo en este momento le diga cierre los ojos y en este momento por el colorcito que me aparece en las dos letricas aquí en los contactos yo le voy a decir a usted cómo aprende. No, es autónomo. ¿Sí? Es que yo mismo voy a ir a buscar esas preguntas, esas categorías que estos señores se han dado a la tarea de elaborar para establecer cada persona cómo aprende. Yo sé que muchos de ustedes, bueno, si son cineastas, se llegaron a ver una trilogía llamada Divergente. Entonces sé que se les es muy familiar estas categorías de David Kolb: divergentes, asimiladores, convergentes y acomodadores, en donde uno podría hablar de que los convergentes, hay quienes hay quienes establecen ahí a los ingenieros. 2 más 2 es 4. Si no es 4, no me sirve. Si a usted no le dio 4, no me sirve. Siga buscando porque el resultado es exacto. Pero resulta que hay personas que tienen una concepción totalmente lateral del conocimiento y que constantemente están buscando una salida sí o sí a las problemáticas. Eso quisiéramos todos los docentes, todos los que estamos en este actuar de la pedagogía, que todos fueran divergentes. Pues creo que de una u otra forma, creo que esa es la fundamentación de la educación, que todos ustedes no se limiten a establecer una sola forma de actuar ante una problemática en la vida real, sino que realmente aprendan, sepan, diseñen, gestionen y creen formas de responder a las necesidades. O sea, que todos fueran divergentes. ¿Sí? Hay unos que son más analíticos, otros más visuales, otros más verbales. Para ser un poco más exacto, a usted, pregúnteselo, sí, usted que está ahí sentadito, pregúntese si le ha pasado algo como esto. Qué pereza esta gente que pone tanto texto y no pone un videíto. Es que a mí, yo con un videíto entiendo más rápido. Yo necesito escuchar, necesito escuchar. Y si yo escucho, me entra más rápido la información. O tal vez usted es de los que piensa y dice, pero ¿para qué ponen tanto dibujito, tanto video? A mí me gusta es leer, me gusta la lectura, a mí me gusta imprimir documentos, imprimirlos, coger mis lapiceros de colores y empezar a subrayar. Yo sé que todos ustedes han pasado por ahí, todos hemos pasado por ahí. Y eso específicamente tiene que ver con los estilos de aprendizaje. De ahí podría sacar una ramita en donde pues es necesario que los docentes tengan claridad en el diseño de sus mediaciones didácticas, los estilos de aprendizaje para poder que todos los estudiantes asimilen, tengan las mismas competencias, etcétera, etcétera. Pero no me voy a desviar del tema, porque todos somos estudiantes en este momento, ¿sí? Entonces ese es el primer paso que usted va a tener claro, ¿sí? Los estilos de aprendizaje. Eh, Ahora bien, como bien les decía, vamos a buscar test. Los test de aprendizaje pueden ser de Cole, puede ser de Felder y Silverman, o pueden ser de otros porque hay varios, ¿sí? En donde ellos establecen ciertas preguntas con ciertas valoraciones y a partir de ellas, pues ya salen, se derivan esos resultados que le dicen, que le dicen a uno, vea, usted es divergente, usted es asimilador, usted es convergente y usted es acomodador. No se extrañen aquellos que cuando están observando los resultados son muy similares. Fijándome, por ejemplo, en los de Kolb. A usted le aparecen resultados como 12, 13, 15 y todos, los cuatro se mueven ahí, 12, 13, 14. ¿Sí? Eso quiere decir que usted es capaz de moldear su aprendizaje a diferentes formas, dependiendo de las necesidades y del entorno. ¿Sí? Bien. Ahora, para meternos mucho más y ya comenzar a
formar lo que es el aprendizaje autónomo, hay que aprender de esto. Hay que aprender y tener presente este concepto que se llama aprender a aprender. Y yo sé que todos lo hemos escuchado, todos lo mencionamos, a todos nos lo han escrito en las rúbricas, ¿sí? Normalmente pasa eso. Y normalmente nos responden, aprender a aprender es aprender a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, si aprender a lo largo de la vida, entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces me paso toda la vida, desde los 6 años hasta los 81, estudiando, estudiando y estudiando, ¿sí? Educación básica, media, técnica, tecnología, pregrado, especialización, maestría, doctorado, postdoctorado, segundo doctorado, tercer doctorado, investigo como patarroyo, o sea, me paso toda la vida aprendiendo. ¿Será que eso es aprender a aprender? Yo creo que no. Yo creo que ahí tiene que haber algo mucho más allá de ese hermoso término de aprender a aprender. Y entonces aquí es donde viene mi segunda concepción acerca de estos temas que suelen ponerlos tan facilito, pero nunca nos los hacen, nos los abren al mundo para poder que nosotros entendamos este proceso dentro de la educación virtual. Entonces, ¿qué carajos es aprender a aprender? Lo primero que ustedes van a tener presente en este momento es que aprender a aprender es igual a aprendizaje autónomo. Lo uno traduce lo otro. ¿Cómo lo configuramos? Aprender a aprender es tener conciencia de cómo aprendo, de cómo yo aprendo, de los mecanismos, de las formas que estoy usando para ese aprendizaje, de cuáles son las maneras más eficaces. En eso viene lo que les mencionaba ahorita, para unos, para otros, que es más eficaz, ¿sí? En donde se destaca esa manera de entender, de analizar, de aprender, de comprender la información, ¿sí? Ese aprendizaje que me va llegando, ¿sí? Entonces, por eso podemos destacar 4 aspectos importantes de aprender a aprender. El aprendizaje implica transferencia del conocimiento. Usted no puede, y hoy sí que menos, en esta era de la información, de la comunicación, de esta sociedad del conocimiento, usted no se puede quedar con algo. Tengo una estupenda idea. Voy a montar una empresa súper innovadora de arepas. Cojamos el ejemplo más básico. Y esa fórmula que tengo, nadie me la va a coger. Le aseguro que esa misma propuesta, mañana, esa misma idea, mañana alguien la tiene. Lo que usted en este momento está pensando, hay otra persona que ya lo ha pensado en otra parte del mundo. ¿Sí? Entonces hay que hacer transferencia del conocimiento. Y esa transferencia bien se puede hacer desde el emprendimiento. Otro aspecto a tener en cuenta es que se requieren habilidades intelectuales, de disposición y de tener el propósito por aprender. ¿Sí? Yo creo que a ninguno de los que han empezado un proceso de aprendizaje virtual, la mamá no lo cogió de la oreja y lo sienta al frente del computador. O a usted no lo coge su señora esposa o su señor esposo, le coge la oreja y lo sienta ahí. No, es algo propio, autónomo, una disposición que nace de cada uno de ustedes, de cada persona. Se requiere motivación y confianza. Usted mismo, cuando inició su proceso, algo lo jalonó a aprender así. Y algo lo jalonó a llevarlo a una institución de educación virtual, sea la que sea, y no lo llevó a otro escenario. Algo lo motivó, algo lo jalonó. Y esa misma motivación se traduce en confianza, en la confianza que usted tiene porque está seguro que va a sacar ese proceso de aprendizaje. Claro, resulta que muchos no se dan cuenta que cuando inician, entonces, es que eso es tan difícil, es que eso es tan duro, es que yo tengo tan poquito tiempo. No, ninguna de ellas. Ningún proceso de aprendizaje es difícil.
siempre y cuando usted conoce su estilo de aprendizaje y conoce cuál es su ruta para aprender un conocimiento nuevo. ¿Sí? Entonces, aprender a aprender configura estos tres aspectos: aprendizaje autónomo, metacognición y autorregulación. ¿Sí? Yo sé que a más de uno de pronto, ay, el profesor mencionó metacognición, ya me dio en el talón de Aquiles. No, para nada. No pretendo eso. Pretendo es que miremos esos tres aspectos de forma somera, de forma concreta. Me interesa más el diálogo, ¿sí? Que me presentan mis asistentes, en este caso ustedes que están ahí. Entonces el aprendizaje autónomo, yo me caso mucho con la teoría de Argüelles y Nagles. Ellos establecen que el aprendizaje autónomo cumple la finalidad de aprender a aprender, donde la autonomía le proporciona a la persona una visión más amplia de las situaciones posibles de aprendizaje, y en donde su papel es ser el protagonista y el responsable del mismo, o sea, de ese aprendizaje, a partir de su autogestión y de su autorregulación. Yo sé que muchos de ustedes han leído o han escuchado a los profes comentarles, contarles cosas como, por ejemplo, es que en el aprendizaje, perdón, en la educación virtual, a diferencia de la educación presencial, yo creo que si hay estudiantes míos, sé que lo han escuchado, o que alguna vez han visto un curso conmigo, en la educación presencial, en algunos escenarios, el colombiano es muy común, usted todavía tiene al profesor con el dedo ahí puesto, ahí donde uno dice que duele el riñón, por los riñones no duelen, ¿sí? Entonces uno tiene al profesor ahí como chúsele, hágale, ¿sí? Entonces uno así aprendo a aprender. Pero que en la educación virtual usted es el actor fundamental del proceso. Aquí es donde se configura por qué usted es el actor, ¿sí? Porque usted requiere de desarrollar metacognición, autorregulación y ese mismo aprendizaje autónomo. Es por eso que en estos ambientes virtuales de aprendizaje usted es el actor, no está el profesor ahí. Y por eso es que, y aquí es donde tal vez si a muchos les ha pasado, es que yo pensé que esto era diferente. Yo pensé que íbamos a tener clases todas las semanas. Yo pensé que íbamos a tener espacios de 2 horas, así como en la universidad presencial. No, resulta que no, resulta que dependiendo de las materias, de los cursos que ustedes ven en las instituciones de formación virtual, hay unos tiempos, ¿sí? Hay unas tutorías, como le llamo yo, y esas tutorías tienen un tiempo. Y después de esas tutorías vienen unas asesorías, dependiendo de unos horarios, ¿sí? Y se vuelve aún más exitoso porque se da cuenta que usted como dueño de su tiempo va a poder avanzar tanto como usted quiera y no como le dejen la fotocopia en la fotocopiadora, para que vaya y saque la fotocopiadora del documentico. Es una expresión que ya me ha traído algunos comentarios, no, no problemas, pero sí algunos comentarios de otro tipo, porque si algo como docente, como estudiante, valoro de este proceso de aprendizaje es que podemos llegar tan lejos como queramos. ¿Y qué nos lleva ahí? El aprender a aprender a lo largo de la vida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para continuar, eh, ese aprendizaje autónomo, entonces, como bien les decía, implica acciones voluntarias. Se constituye un proceso continuo que implica autogestión, que implica autorregulación y que requiere voluntad manifestada por aprender. También requiere responsabilidad personal, que implica estimularse. Yo puedo, yo soy capaz, son 4 meses, son 5 meses,
que hay que darla toda, que hay que sacrificarse, pero la meta cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Y cuando ustedes menos piensan, llegaron a la meta. ¿Sí? Ahora, autonomía. Frente a esta aspectos fundamentales. La autonomía se fundamenta en la dignidad de la persona. Ay, no me voy a meter entonces con la autoestima y esas cosas. No, 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 no. Eh, pero tiene que ver con eso. ¿Sí? No voy a tocar ese tema de autoestima, no, no. Pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con su dignidad. Eso saca su autonomía. Implica una reflexión crítica. Y para que haya reflexión crítica, usted necesita un distanciamiento para poder que usted analice ese proceso de aprendizaje que está llegando a usted. Implica pensar por sí mismo. Y es algo que desde el primer momento en que iniciamos un proceso de aprendizaje virtual, sí o sí se da. Pensar por uno mismo. El profesor en una tutoría muchas veces da las instrucciones, otras veces aborda un tema de las unidades de estudio, pero sí o sí soy yo el que analiza cómo abordar las problemáticas que se plantean en ese ambiente virtual de aprendizaje. Perdón. Implica actuar de manera reflexiva y conduce a la autodeterminación. Total, todo es auto. Y hay una que me encanta mucho, y es porque todo este proceso de aprender a aprender fortalece la independencia. ¿Sí? Ahora no, no es que me vayan a tomar el fortalecer la independencia como, no, 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 es que todo entonces hay que trabajarlo de manera individual. Porque como yo soy el actor de mi propio aprendizaje, entonces yo para qué necesito grupos de trabajo. O sí, o para qué necesito foros, o para qué necesito comparar y contrastar el conocimiento con otro. Para nada. No lo vayan a confundir con eso. Y someramente, frente al aspecto de metacognición, que específicamente en todo el término estricto de la palabra, ¿sí? Metacognición más allá del conocimiento, ¿sí? Y digámoslo como mencionándolo como algunos expertos lo trabajan, se refiere al conocimiento, la metacognición se refiere a eso, al conocimiento, a la concientización, al control, a la naturaleza de todo proceso de aprendizaje. Importante entonces reconocer en la metacognición que se centra en el individuo como ser autónomo, que se refiere al grado de conciencia sobre cómo se conoce ese individuo, o sea, cómo nos reconocemos cada uno de nosotros. Implica control de la ejecución en pro de unos resultados de aprendizaje, control sobre mis acciones. Supone supervisión de mi propio desempeño, mi constante autoevaluación de lo que yo estoy haciendo. No creer que porque hay materias de relleno, comillas relleno, entonces yo voy pasando por ahí derecho. ¿Será que cuando me autoevalúo no aprendí nada? Se los aseguro que sí. ¿Sí? Implica evaluar la productividad personal. ¿Cómo voy avanzando? ¿Cómo va avanzando ese proceso a lo largo de los cursos, de los módulos, de las materias? ¿Sí? Bien, y la autorregulación, los expertos pues definen esta como un conjunto de formas, de mecanismos aprendidos durante toda la vida y que le permiten a usted dirigir constantemente su conducta. Esos tres aspectos, cuatro aspectos, son los que forman, son los que conjugan el aprender a aprender. ¿Sí? Bien. Ahora, adicionalmente a estos anteriores, tenemos los estilos de aprendizaje, que ya mencionamos algo como ellos. Y algo que sí o sí usted en la educación
virtual debe desarrollar, y es la competencia informacional. Las personas deben de poseer, cada uno de nosotros debemos de poseer una formación, una cualificación mínima, ¿sí? De aptitudes relacionadas con el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, de las TIC. A mí me gusta más hablar de la web 2.0. Bueno, en este momento ya se está hablando hasta de web 4.0, ¿sí? Eh, con capacidades, lo que se busca es que con el desarrollo de esa competencia informacional usted tenga capacidades para acceso a la información, selección, valoración, uso de la información y el conocimiento en la red. O sea, no basta con saber manejar Facebook, con saber manejar Twitter. Y una cosa es manejarla, o sea, una cosa es ingresar, subir una imagen que me tomé en el parque el fin de semana, o sí, o escribir arroba fulanito de tal o numeral fulanito de tal, la estamos pasando muy bueno en Twitter. No es eso. También, o sea, va más que todo en el uso. O sea, realmente, ¿cómo uso la herramienta? Es que Facebook no se creó para subir las fotos del fin de semana, ¿sí? Facebook se creó como una herramienta para gestionar conocimiento. Lo que pasa es que, pues bueno, yo creo que la falta de, no, la ignorancia de todo el mundo, esto es a nivel global, nos ha llevado a tergiversar las versiones de lo que es una red social como Facebook, Instagram, Twitter, bueno, que supuestamente tienen una función específica, pero siempre, siempre, siempre por los vicios desafortunados que presenta la misma sociedad, se usa para otras cosas, ¿sí? Pero entonces, para poder desarrollar esa competencia informacional, debemos preguntarnos, ¿cuándo se necesita la información? Esto hay que aprender a desarrollarlo. O sea, yo no quiero decir, no les quiero decir que cuando usted va a entrar a una institución, a una formación virtual, usted ya deba de saber esto. Usted lo puede ir desarrollando poco a poco. ¿Cuándo se necesita la información? ¿Por qué se necesita la información? ¿Cuál información? Todo lo que usted requiera leer, todo lo que usted requiera buscar, que le va a ayudar a conjugar su aprendizaje en el entorno específico que usted necesita. ¿Dónde encontrar la información? ¿Sí? ¿Será que todo lo que yo encuentro en Wikipedia, ese es el ejemplo más básico, ¿será que todo lo que hay en Wikipedia a mí me sirve? Me sirve desde el punto de vista de información. Cojamos el ejemplo más básico. Independencia de Colombia. Si yo lo busco en Wikipedia, si usted busca eso en Google, el primer resultado que le tira es Wikipedia, porque Wikipedia ha trabajado para ser el primer resultado de búsqueda de Google y paga por eso. Ese es el primer resultado que a usted le aparece. Yo no le voy a decir que Wikipedia es totalmente falso. No, utilice Wikipedia como primera fuente de información, pero no se quede con ella. Y tampoco la vaya a utilizar en sus constructos académicos, porque los académicos no la aceptamos. ¿Sí? Aceptamos lo que hay en una base de datos. Si usted investigó algo sobre la independencia de Colombia en una fecha por unos actores, bueno, listo, tengo unos indicios. Bueno, ahora me voy a ir a buscar en una base de datos. Y base de datos hay por cantidades. Esa información que está en la base de datos, esa información sí es verídica, porque ya la han evaluado. Y la información que está allí es por personas que se han dedicado a investigar sobre un tema específico. Entonces es por eso, eso se conjuga con saber evaluarla. Y ahí viene eso es algo, este término de curación es un término muy de la docencia, pero realmente todos podemos volvernos curador de contenidos.
Y no solamente es de información que yo leo, o sea, es de recursos que yo voy a utilizar en mi proceso de aprendizaje virtual, de una herramienta, de una presentación. No cualquier presentación que yo encuentro, cualquier video que yo encuentro en YouTube me sirve. ¡Ay, tan chévere! Se demora 3 minutos y medio, tiene subtítulos y como que medio muestra la cosa. Hay que aprender a curar un contenido. Y hasta para la curación de contenidos hay cursos. ¿Sí? Entonces, realmente saber evaluar la información, cómo utilizarla, ¿sí? Entonces, no es que a mí me están diciendo, cree el siguiente procedimiento y yo me voy a ir a inventar lo más básico. Señor estudiante fulanito de tal, desarrolle algo creativo, ¿sí? O exponga un proceso de análisis creativo en el que se pueda destacar X de información. Claro, presentación en PowerPoint. Todos amamos las presentaciones en PowerPoint. Es lo más básico que hay, ¿sí? Entonces, esa competencia informacional tiene que ver con este breve ejemplo. Profesor, le puedo hacer la presentación en PowerPoint. Tiene que ser en esa otra herramienta, ¿sí? Y eso, a su vez, se conjuga en el cómo comunicar la información. Entonces, siempre voy a utilizar en mi proceso de aprendizaje PowerPoint. ¿Será que no hay más? Esa es mi necesidad. Es una necesidad. Y se radica en la autonomía que me debo conducir a desarrollar esa competencia informacional. Sin embargo, hay personas, yo sé que muchos de ustedes tal vez le dicen a uno, voy a coger de mis herramientas preferidas, profesor, eh, y necesariamente le tengo que utilizar Adobe Spark para utilizar X presentación. Yo no puedo utilizar Photoshop. Ah, maravilloso. Porque es que resulta que quiere ir un nivel superior en una aplicación. ¿Sí? Profesor, es necesario que yo le haga un mapa conceptual. No le puedo hacer un mapa mental en donde a partir de colores e imágenes yo le presente mis análisis sobre X y información. Entonces observen que estos breves ejemplos que acabo de dar se relacionan directamente con los estilos de aprendizaje. Es algo que tal vez muchos desconocen. Pero en educación virtual así se observa y así se refleja. Yo no me salgo del PowerPoint porque donde lo haga mal o qué. Es que lo bonito de la educación virtual, lo bonito de un proceso de aprendizaje virtual, es que usted aquí sí se puede equivocar. Y aquí en estos procesos de educación virtual, como usted es el protagonista, usted se va a dar cuenta de sus falencias y va a buscar. Usted tiene la necesidad de buscar cómo comunicar acertadamente una información, cómo entregar acertadamente un conocimiento. ¿Sí? Bien. Así es pues como llegamos a que el aprendizaje autónomo implica que usted ha desarrollado la capacidad de aprender a aprender. Usted ha desarrollado todo lo que hemos visto en el último momentico, ¿sí? O que por lo menos, o sea, si usted todavía no ha desarrollado eso, pues por lo menos usted está en esa ruta, ¿sí? O usted está iniciando ese camino para potenciar esa competencia. Porque así es como usted la va a ver siempre. Aprender a aprender es una competencia, ¿sí? En el aprendizaje autónomo, recuerden que estas dos cosas, básicamente podríamos decir que es lo mismo. En el aprendizaje autónomo, yo puedo establecer rutas y eso, digamos, es recomendable, ¿sí? Para poder irme moldeando eh, en mi proceso,
en ese proceso de aprendizaje, de aprendizaje autónomamente, de aprendizaje autónomo, ¿sí? No es que usted con esas rutas tiene la bolita de cristal, pero usted, digamos, se va, ¿cómo lo podríamos mencionar? Usted se va apropiando, usted va ejercitando a partir de estas rutas, ¿sí? Entonces, hablemos un poquitico de ellas, mencionémonos y cómo las ejercitamos a partir de preguntas. Y las respuestas las tiene usted. Esto sí no es un test. Las respuestas las tiene usted, cada uno, nosotros como estudiantes. Una ruta hacia la metacognición. ¿Qué preguntas podríamos, por ejemplo, hacernos? ¿Será que recuerdo fácilmente cuando tomo notas? Y en general cuando yo escribo las ideas de otros, puede ser de sus compañeros, puede ser del profesor. Otra podría ser, usted recuerda con facilidad la información que escucha, incluso mejor que cuando la lee. Otra podría ser, para poder estudiar, usted necesita estar en un lugar silencioso, sin ninguna distracción, o le va y viene, ¿sí? A usted le cuesta trabajo concentrarse cuando están estudiando, o sea, usted no soporta que le pongan yo me llamo cuando usted está desarrollando una actividad de introducción a la psicología. Cogí cualquier curso, el primero que se me vino a la mente. ¿Será? ¿Usted prefiere estudiar con otros? Así logra concentrarse, comprender más la información. ¿Prefiere trabajar de forma individual? Cuando usted lee, le es fácil concentrarse y retener ideas principales. O usted toma nota, usted subraya el texto. Y ahí en adelante hay muchísimas más preguntas en donde usted puede ejercitar la metacognición, la ruta hacia la metacognición. La ruta hacia la autorregulación. Usted puede hacerse preguntitas como, cuando debo desarrollar una actividad académica, yo reviso las condiciones que debe de hacerse, evalúo la complejidad, ¿sí? ¿Qué tan difícil va a ser esto? Así como los recursos que me está pidiendo el docente, o ustedes hágale, o a usted le fluye, no, venga, ¿sí? 1 más 1 es 2, venga, ¿sí? Tranquilo que eso, como sea, yo me saco el 2. Eso, 1 más 1 es 2 y eso sí está claro aquí y en cualquier parte. Otra podría ser, cuando usted desarrolla una actividad académica, revisa la fecha en que debe finalizarla, entregar los productos. Esta es campeona, porque regularmente nadie la tiene en cuenta. Uno la tiene en cuenta por allá como hasta el segundo ciclo, segundo bloque, sí, segundo semestre, sí, dependiendo de cómo se le llame en cada institución, ¿sí? Mm, Otra podría ser, cuando usted desarrolla una tarea y lo finaliza, contrasta el resultado que obtuvo con el propósito de la actividad. ¿Será que sí? Pregúntese eso. Y así va ejercitando su autorregulación, que en suma, ¿dónde nos está llevando? Al aprendizaje autónomo. Y una ruta para aplicarle esa competencia informacional, podríamos tener dos preguntitas aquí, rápidas, que podría ser, reconozco la necesidad, o usted reconoce la necesidad de información que puede tener en un momento dado, en un momento específico y de una forma concreta. ¿Será que usted puede formular preguntas basadas en las necesidades de información que ha identificado? Cuando usted busca una presentación, un texto, un artículo, usted formula preguntas automáticamente a medida que usted va leyendo, ¿sí? Usted utiliza de forma fácil todos estos dispositivos que hay hoy en día, una tablet, un celular, un computador, indiferente del sistema operativo, ¿sí? Para poder acceder a las fuentes de información que necesita consultar, ¿sí? Usted establece algún criterio
para evaluar su calidad y confiabilidad. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que voy por buen camino? Yo no necesito preguntarle a nadie. Yo simplemente hago porque aprendo solito, porque como es aprendizaje autónomo, o sea, soy yo solito el autor de mi aprendizaje, entonces yo para qué le pregunto a otro. ¿Será? No tengo necesidad que voy por buen camino, porque es que si lo dice el texto y si me saqué el 5, 5 y sigo adelante. Son preguntas, estas y otras, que ustedes se pueden hacer, que nos deberíamos hacer constantemente para ejercitar esa ruta hacia estos tres aspectos que conjugan aprendizaje autónomo. ¿Sí? Muy bien. Y ya para finalizar, para no volvernos muy cansones, pues hablemos o mencionemos algunas estrategias para el aprendizaje autónomo, algunas específicas. Las tres primeras son bastante interesantes, ¿sí? La primera de ellas es el SQA. Y aquí viene la tercera expresión. ¿Y qué carajos es el SQA? Eso es muy simple, eso se conjuga hasta en español. ¿Sí? El SQA, a mí me tocó apuntarlo hasta en un papelito y todo. ¿Sí? Bueno, muy bien, es una estrategia que permite motivar el estudio, primero indagando, ¿sí? Los conocimientos previos que yo poseo. Después me cuestiono y finalmente verifico. ¿Cómo la realizo? Me planteo estas tres cosas. Lo que sé, lo escribo, ¿sí? Lo que quiero saber, las dudas, las incógnitas que yo tenga. Y después, lo que aprendí. Bastante interesante cuando estoy haciendo trabajos de fichas de lectura. Bastante interesante para eso. Así se realiza. La PNI. La PNI es positivo, negativo e interesante. ¿Sí? Los aspectos positivos de una idea, los aspectos negativos de una idea, y de ahí interesante, los aspectos que encuentro sumamente interesantes, sumamente llamativos de una idea. ¿Sí? ¿Cómo la realizo? Planteo una serie de ideas sobre un tema. ¿Sí? Aspectos positivos, aspectos negativos. Selecciono una propuesta o una idea concreta, ¿sí? Que usted desea explorar. Después usted plantea dudas, usted plantea preguntas y aspectos que le causan mucha curiosidad. Y cuando usted termina ese proceso, usted los va enumerando, positivos, negativos y aquellos que usted no considera ni positivos ni negativos, pero que son sumamente interesantes. Esta estrategia es bastante llamativa cuando estamos haciendo procesos de emprendimiento, en donde si yo decido montar una empresa de arepas, cuáles son los pro y cuáles son los contra, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este momento queremos montar algo parecido a Uber. Y en Colombia ya cuántas aplicaciones no hay como esas. ¿Cuáles son los pro? ¿Cuál es lo positivo? ¿Cuál es lo negativo? ¿Qué sería lo interesante? Voy a montar una aplicación y a su vez empresa que le haga competencia, muy mal expresado eso, hacer competencia a Rappi. Voy a montar una empresa que le haga competencia a Amazon. ¿Qué sería lo positivo? ¿Qué sería lo negativo? ¿Y qué sería lo interesante? Y a partir de lo interesante es donde me doy cuenta que definitivamente montar una empresa de esas, así como montar una empresa de arepas, no me lleva para ningún lado. ¿Sí? La QQQ. ¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿Y qué infiero? ¿Sí? Se analiza la información que se ha registrado en tres listas que usted hace. ¿Sí? Es una estrategia que le permite a uno descubrir relaciones que existen entre partes de un todo, de un entorno
o de un tema, ¿sí? A partir de su análisis, a partir de su racionamiento, de su creatividad, a partir de la extracción de hipótesis. Entonces establezco tres listicas: qué veo, qué no veo, qué infiero. Y bueno, el infiero a veces le cuesta a muchos estudiantes porque hacer lectura tras las líneas, ¿sí? Hacer lectura inferencial es una de las cosas más difíciles que tienen todos los estudiantes en Colombia. Pero una vez entendido qué es esto de la lectura inferencial o de leer entre líneas, es muy fácil inferir y eso contrastarlo con el que veo y con el que no veo, ¿sí? Eso también me sirve para lo que es la parte de los conocimientos previos. Y las otras, ustedes las conocen: los cuadros sinópticos, los cuadros de comparativos, aunque la verdad soy más de los que se casa con los cuadros de comparación y contraste. Porque es que el cuadro comparativo simplemente le piden a uno ponga características. Y ya, ponga características. ¿Sí? Haga un cuadro comparativo de, no sé, haga un cuadro comparativo de, pensemos en algo, cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque ahora un cuadro comparativo de el medio ambiente en Colombia hace 30 años y hoy en día. Hagamos un cuadro comparativo de eso. Entonces, pues simplemente uno se dedica a establecer unas categorías. Hace 30 años habían más árboles. Hoy en día no hay ninguno. Hace 30 años no había tanto smog. Hoy en día hay mucho smog. Hace 30 años no había tanto carro. Y hoy en día ya no caben los carros en las ciudades. Eso es un cuadro comparativo. Y uno realiza ese cuadro comparativo, uno presenta el trabajo y felicidades. Ya, la saqué del estadio. Cumplí con la actividad. ¿Sí? Pero como les siempre se los proporciono a mis estudiantes, en caso de mis estudiantes, cuando usted haga algo visual, analícelo. Usted no puede dejar, y menos en educación virtual, usted no puede dejar un elemento visual solo. Usted lo tiene que analizar, porque usted tiene que transmitir qué fue lo que aprendió, cómo lo asimiló, cómo se lo comió, se lo pasó, ¿sí? A medida que usted lo iba desarrollando. Entonces, en el cuadro comparativo, usted presenta unas características, me lavé las manos, ya entregué el trabajo y se acabó. Pero cuando usted hace un cuadro de comparación y contraste, usted debe de comparar unas características de un tema que a usted le dan y usted lo contrasta con unas preguntas que usted se va a encargar de sacar a partir de lo que usted analiza en las lecturas o videos que a usted le proponen. Y cuando usted lo realiza en cada cuadrito, usted no pone características, usted analiza qué representa la una frente a lo que usted se está preguntando. Es bastante interesante. Como dirían en términos de los chicos de hoy en día, eso le saca la leche a cualquiera, pero los cuadros de comparación y contraste son efectivos para uno realmente interiorizar un tema. Los otros son los mapas conceptuales, que en lo personal me caso con los mentales porque despiertan creatividad y como estamos en la época de la economía naranja, necesitamos mucha creatividad cada uno de nosotros para poder emprender. No una empresa, emprender cualquier proceso. ¿Sí? Está lo que es los procesos de lectura, los ensayos, los textos argumentativos, las mismas fichas de lectura, cómo abordo una lectura, también preguntarme, bueno, esa parte del proceso de lectura, que cómo la abordo, que cómo la relaciono, me gusta más el proceso de lectura en el computador, soy de los que imprimo y subrayo, soy de los que llevo a la tablet y subrayo en colores, por ejemplo, en lo personal es mi preferido, cojo la lectura, la llevo a mi tablet y comienzo a subrayar en colores, ¿sí? Desde lo rojo, lo más importante, las ideas que sí o sí voy a utilizar o que voy a citar, si es necesario citar, y lo que está en azul
o en verde es algo que me va a ayudar a conceptualizar, ¿sí? Y hay dos adicionales que no puse, que faltan aquí, pero que son fundamentales para que se dé aprendizaje autónomo en virtualidad, y es el trabajo cooperativo y colaborativo y la participación en foros de debate. Recuerde lo que mencionaba en un principio. Usted el conocimiento debe de transmitirlo, debe de compararlo con los otros. No es para que usted diga, es que yo sé más o sé menos, porque la construcción colectiva de aprendizaje es la que permite de forma colectiva solucionar problemas de la vida actual. Y por eso es que nosotros estudiamos. Y estudiamos un pregrado, o una técnica, o una tecnología, o un posgrado, o un doctorado, porque deseamos interiorizar un conocimiento que me ayude a partir de mi autonomía, de mi característica como persona, enfrentar unas problemáticas socioculturales de mi entorno y propiciar soluciones. Porque todos estamos en búsqueda de eso, de propiciar soluciones a las problemáticas, y sí o sí puede sonar muy a la ONU, buscar un mundo mejor. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, sí o sí, el aprendizaje cooperativo y colaborativo es fundamental. Además, que este arrastra aprendizaje autónomo, porque me veo en la necesidad de cumplir, así se le llame, de una forma muy escueta, porque realmente no se debería mirar de esa forma, pero cuando nos reunimos en equipo y nos ponemos fechas, analizamos una secuencia didáctica, analizamos una actividad, ¿sí? Eh, los otros compañeros me jalonan, la autonomía de los otros me jalona, ¿sí? El verme con los otros compañeros, compararme de forma constructiva con los otros compañeros y observar que muchos de ellos tienen esa competencia informacional desarrollada y a mí me falta, me veo en la obligación, en la necesidad de despertar esa autonomía para yo poder también enriquecer mi aprendizaje. Entonces no se trata en la educación virtual, ¿sí? De que cojamos una actividad y usted va a hacer el punto uno, usted va a hacer el punto 2, usted va a hacer el punto 3, nos vemos el viernes 8 de noviembre y nos vamos pasando todo. O subimos todo al Drive y lo descargamos, y después lo descargamos y después entregamos. No. Profe, es que nos toca así. Es que nos toca así porque vea, fulanito trabaja todo el día y no puede. Sutanito solo puede por las mañanas. Y Peranito vive en otra parte del mundo, vive por allá en Suiza, donde está a 7, 8 horas, y entonces él tampoco puede hablar. ¿Y a ustedes se les olvida? No, yo sé que no se les olvida, yo sé que ustedes lo recuerdan muy bien. Que en educación virtual hay algo que se llama asincronía. Y en la sincronía no necesitamos ni de tiempo ni de espacio. Y podemos construir aprendizaje a partir de el desarrollo de esa competencia informacional. Ejemplo básico, ya para ir concluyendo, el uso de Google Docs o el uso de OneDrive. Así construyo de forma cooperativa y colaborativa conocimiento sin la necesidad de que nos estemos hablando todos los santos días. Pero la recomendación es que sí se saquen los espacios donde estemos de forma sincrónica. ¿Por qué? Porque ante cualquier cosa somos seres humanos y nos construimos el uno frente al otro. Y no hay nada más enriquecedor que hacer humano este proceso. Y desde lo personal, es una de las cosas más bonitas que tiene la Fundación Universitaria Católica del Norte, que nos construimos como seres humanos, independiente del lugar del mundo en donde estemos. Para cerrar, el éxito en la educación virtual
es el dominio. Un estudiante exitoso en la educación virtual tiene el dominio y el conocimiento de habilidades de orden superior. Analizar, evaluar y crear. Mírenlas de abajo hacia arriba como si fueran una pirámide. Inicio analizando mi proceso. Evalúo cómo va mi proceso. Eso normalmente ustedes lo sienten y lo ven en los foros de debate. Y después creo, diseño, implemento. El dominio de esas tres cositas me hace una persona exitosa en un proceso de formación en un ambiente virtual de aprendizaje. Y cómo se relacionan, y a la vez de cómo se relacionan esas tres cosas, esos tres conceptos, con todo el proceso que usted desarrolla. La forma como se comunica, la forma como desarrolla una actividad, la forma como enfrenta un problema, la forma como usted se comunica, la forma como usted utiliza un dispositivo, la forma como usted aprende una nueva herramienta. Ese aspecto es el aspecto más importante en la educación virtual. Las habilidades de orden superior. No tengo más para contarles por ahora. Les agradezco toda la atención prestada. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al docente John Albeiro por su presentación. Por acá teníamos una pregunta, aunque la estudiante nos dijo que luego obtuvo la respuesta, que era que se le dificultaba un poco el trabajo en grupo, pero entonces luego el profe justamente habló de ello. Invitamos entonces, si hay algún estudiante que tenga alguna pregunta que nos quiera compartir, puede abrir su micrófono o nos la puede escribir en el chat y nosotros la iremos leyendo para socializarla y para escuchar la respuesta del docente. Hace un momento les acabo de copiar en el chat, lo voy a hacer nuevamente, el enlace para la evaluación de la charla. Su opinión es muy importante para nosotros porque nos permite analizar esos aspectos que son fortaleza y los que tenemos para mejorar. Entonces, por favor, ninguno se quede sin diligenciarnos este instrumento que nos sirve para evaluar esta charla específica. Veo que hay varios comentarios en los cuales se dice muchas gracias, se agradece el conocimiento, la explicación interesante. Hasta el momento no tenemos preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta puede abrir el micrófono o también puede escribirnos, la estamos atentos. Bueno, por acá tenemos Bien, una pregunta. Ah, profe Juan David, voy a hacerla aquí en el chat y luego qué entonces pena. escuchamos su pregunta, profe. Dale, Bueno, entonces la claro que sí, pregunta que Alexa. tenemos la hace Ángela Lopera. Ah, no, qué pena, no había leído la pregunta. Dice si hay otro formato para registro de asistencia. Juan David, escuchamos tu pregunta. Bien, muchas gracias. Pues buenas noches. El cálido saludo, como siempre, para las colegas, los colegas, maestros, la compañera Alexandra, Belén, que la hay por ahí nuestra querida coordinadora, Johnny, y a todos los estudiantes. Trataré de ser muy preciso para darle la oportunidad a nuestros estudiantes, viendo la asistencia tan significativa a este espacio tan importante que desde la universidad se sigue brindando como lo son los espacios de las cátedras abiertas. Lo primero, sigo celebrando que, como nuestro querido compañero maestro John Albeiro lo mencionaba al final, hay muchas experiencias en torno a la virtualidad que se definen desde las visiones institucionales, desde unos paradigmas pedagógicos desde la virtualidad, pero hay algo que resalta en la Fundación Universitaria Católica del Norte y es continuamente ese ejercicio que se conecta a lo que John Albeiro mencionaba, de estar repensando continuamente el rol y el ejercicio de la educación, especialmente desde el rol del maestro y desde el rol del estudiante en la virtualidad. Es necesario y es fundamental que se siga haciendo para poder seguir fortaleciendo cada vez más la dinámica de la formación virtual, todo lo que implica, todo lo que conlleva, que lo pueden deducir, lo pueden sintetizar en cada uno de los elementos que John nos compartió en su presentación. Y donde ese factor diferenciador de
Católica del Norte, pues obviamente nos lleva primero como docentes a repensar nuestro rol, que es el primer elemento que quiero mencionar. El centro de la charla que yo nos acabo de compartir es el aprendizaje autónomo. Y el aprendizaje autónomo constituye el andamiaje y la columna de un proceso de formación virtual por la modalidad y por todo lo que implica. Ahí es cuando el estudiante comienza a entender que la dinámica relacional con el docente es diferente. Yo lo ejemplifico muy claramente. Y por eso es importante que como docentes en la virtualidad recordemos que nuestro papel y nuestro rol también demanda unas competencias, unas posturas, unas dinámicas que no pueden ser iguales a las que se tienen en una aula física en un momento presencial. Perdón, me excuso porque es un poquito afectado saliendo de una bronquitis, entonces si se me va un poco la voz. En esa perspectiva, tenemos que entender que los docentes en la virtualidad somos facilitadores, somos guías, somos acompañantes para que los estudiantes puedan hacer y puedan desarrollar todo lo que desde esa concepción del aprendizaje, en términos de la autonomía, se necesita desarrollar para poder asumir la virtualidad. Eso es claro que los maestros lo debemos tener. Y es importante que se hagan estos espacios para recordarlo, porque en la dinámica nos vamos habituando, vamos cogiendo de pronto prácticas que se van quedando estáticas en el paso del tiempo, y una de las tareas más importantes y un deber moral que tiene tanto el docente como el estudiante es de repensar su proceso. Ahí entra también parte de todas las competencias que yo no mencionaba. Y por eso la asertividad y la pertinencia de esta cátedra en torno al aprendizaje autónomo. Ahora, el estudiante, cuando comprende que el rol del docente es diferente al de la presencialidad, entonces es cuando él mismo se tiene que retar a buscar otras estrategias, a desarrollar todas esas competencias que demanda la virtualidad en términos de la autonomía, que muchas veces muchas de las situaciones que pasan en los procesos de evaluación de los programas en la universidad dependen de detallitos como estos. Bueno, muchas gracias al profe Juan David por su intervención. Tenemos otra pregunta de Doris Soledad Parra. Ella nos dice, ¿hay diferencia entre el concepto de aprendizaje autónomo y autonomía? Gracias, Alexandra. Sí, Juan David, te fuiste. Sí, es que se me pausó la llamada, se Con razón, quedó yo dije, Juan conectada. David terminó ahí como raro. Continúe, Dale, maestro. Juan Bueno, David, qué pena. bueno, decía que en términos del estudiante es cuando él entiende que la postura del docente en la virtualidad no es la misma que en una dinámica de la presencialidad, y que por eso el maestro recurre a todas esas estrategias y a todas esas posturas que yo nos mencionaba, partiendo de la dinámica y de la comprensión que tiene que tener el docente virtual frente a lo que implica aprender en la virtualidad. Y la clave es la autonomía. Profe, no se dio el encuentro sincrónico. Profe, te estuve buscando para desarrollar alguna actividad para que me aclararas. Apreciado estudiante, usted revisó las lecturas complementarias, usted revisó las actividades de profundización que están dispuestas en un OVA que es creado y que es revisado minuciosamente por todo un equipo de diseño de contenidos, por un experto pedagógico pensando en su proceso de formación. Los estudiantes muchas veces omiten este tipo de detallitos y eso empieza a afectar de alguna manera su rendimiento. Entonces, más que entrar como en detalles, lo que quería era resaltar la pertinencia y la asertividad de todo lo que John nos comparte en su presentación, porque tiene que quedar un mensaje muy claro para los docentes en la dinámica de la virtualidad, sea en católica o sea con otro tipo de experiencias, porque el hecho de estar en un espacio físico congregado con unas sillas y unas aulas dispuestas me implica unas dinámicas de enseñanza y aprendizaje. El hecho de estar mediando un proceso de transferencia del conocimiento por una plataforma, que en este caso Católica utiliza una de las mejores valoradas a nivel de mercado, a nivel de ingeniería, a nivel de arquitectura,
por la configuración que tiene la plataforma Canvas para facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante y la transferencia, nos tiene que tocar, nos tiene que movilizar. Entonces, teniendo claro que para yo poder asumir un proceso de formación virtual, requiero comprender desde las teorías del aprendizaje lo que implica el aprendizaje autónomo, seguro que mi proceso va a ser exitoso. Y ya, para cerrar, me tomo el atrevimiento, aprovechando que nuestra querida coordinadora está acá y que se relaciona con algo que se ha venido pensando mucho en la educación superior, sobre todo en aquellas universidades que tienen la modalidad de la formación virtual, la pregunta frente a los procesos de deserción. Parte de la alta deserción en los procesos de formación virtual es porque precisamente el docente o el estudiante no comprende la importancia del aprendizaje autónomo, de fortalecer todos los fundamentos desde lo pedagógico, desde lo tecnológico, desde lo investigativo, desde todo lo que yo nos hablaba frente al aprendizaje autónomo. Esa podría ser, digámoslo así, una estrategia para que nuestros estudiantes se vayan apropiando mucho más del proceso de formación en cada uno de los programas. No es únicamente la facultad de ciencias sociales y de la educación la que tiene que pensar estos asuntos, porque es que la dinámica de la formación y el conocimiento es en todos los programas, en en todas las facultades. Entonces, sería de pronto pensar que en los cursos ir dándole tips a nuestros estudiantes frente a aprendizaje autónomo, que para que ellos lo recuerden, porque a veces se pierde de vista en la misma dinámica por las otras responsabilidades laborales, personales, académicas, laborales, que afectan tanto el rendimiento del estudiante. Cuando se tiene claro el aprendizaje autónomo, la dinámica de formación es mucho más exitosa, mucho más perdurable en el tiempo y seguramente podemos empezarle a apostar a reducir esos altos índices de deserción que se está presentando a nivel masivo en términos de la virtualidad, porque el estudiante se siente perdido o no logra comprender qué implica la dinámica de la virtualidad. Entonces, ahí es cuando decía, puedo ser muy atrevido en decir, de pensar que nuestros cursos en los diferentes programas vayan en cada una de las asignaturas dándole a los estudiantes tipsitos sobre qué implica la virtualidad desde el aprendizaje autónomo, o pensar de pronto en un curso prerequisito donde ellos tengan que comprender y asimilar qué implica la dinámica de la virtualidad para que puedan aprovechar de alguna manera lo mejor posible todo lo que los cursos les ofrecen, el material, la apropiación de un OVA, las diferentes estrategias tecnológicas y metodológicas que implica la virtualidad, para que pueda haber una experiencia exitosa. Y si yo como docente, yo como estudiante, di el paso de elegir la formación virtual como la manera más asertiva de formarme y de prepararme, pues sé que tengo que tener unas herramientas, que tengo que desarrollar unas competencias, que tengo que tener ciertos elementos que me permitan lograrlo. Eso no es un proceso que se da por ósmosis. Cualquier proceso pedagógico, educativo, tiene que estarse repensando y buscando la manera de fortalecerse. Católica hoy se las trae, queridos estudiantes, compañeros maestros. Pensémonos en este momento los procesos educativos desde lo que implica el aprendizaje autónomo. Mis felicitaciones al compañero John, muchas gracias por este espacio de reflexión, que esto también es necesario y es importante para nosotros poder reflexionar y cuestionarnos sobre nuestra propia práctica pedagógica y que los estudiantes también se den a la tarea de repensar su proceso de formación, que entiendan por qué a veces el proceso es exitoso o no es exitoso, o no hay motivación, o no hay rendimiento, o hay dificultades. La clave, el trasfondo está en la concepción que tengamos del aprendizaje, y la virtualidad implica sí o sí, empleando el mismo término que John lo mencionaba porque así es, sí o sí en la virtualidad el aprendizaje demanda la autonomía de la persona y todo lo que ello implica. Muchas gracias a todos por la paciente escucha y de nuevo a la universidad por este espacio tan maravilloso de reflexión. Bueno, ahora sí, muchas gracias Juan David. Eh, Vamos a escuchar entonces las preguntas que teníamos por acá. Doris nos hacía una pregunta y era, ¿hay diferencia entre el concepto de aprendizaje autónomo y autonomía?
Bien, gracias Alexandra. Bueno, antes de responderle a Doris, maestro Juan David, pues porque es que usted para mí es un maestro en todo el sentido de la palabra, le agradezco esos minutos porque qué gran aporte, la verdad, fueron cositas que en su momento se me escaparon, pero que usted representa e ilustró totalmente frente a esas condiciones que se van presentando en este proceso de formación virtual y que desafortunadamente, en todos los ámbitos de educación virtual no nos damos a la tarea de nutrir al estudiante, como usted bien lo dice, con esos tips de educación virtual, porque como asumimos desde el inicio que usted es el actor, entonces de su propio conocimiento, entonces pues hágale, ¿sí? Entonces, gracias maestro, porque quiero que también nos quedemos con esas palabras del maestro Juan David, concientizarnos, sí, y ser asertivos en todo este aspecto. Bien, Doris, me pregunta sobre si hay diferencias entre autonomía y aprendizaje autónomo. Doris, lo uno lleva a lo otro, ¿sí? La autonomía es un valor intrínseco del ser humano, o sea, es algo que tiene cada uno. Lo que pasa es que específicamente para los colombianos, es que a veces nos cuesta tanto la autonomía. Las reuniones a las 2 de la tarde, a las 2 yo llevo a las 2:05, por a las 2:10, yo sé que empiezan tarde. Siempre se cae el videobin. ¿Para qué entro al evento X a tal hora si no hay conectividad? Eso empiezan como 10, 15 minutos después. No es necesario, ¿sí? Yo para qué llego a la cita a las 8 de la mañana si sé que la niña de allá me da la oportunidad de entrarme por un ladito. Es algo intrínseco, ¿sí? Pero que me cuesta. Desafortunadamente en nuestra cultura colombiana la autonomía, la real autonomía, me cuesta, ¿sí? Entonces realmente es, como lo mencioné, es educarla, ¿sí? Comprender ese triangulito que mencionaba para que se cumpla el aprendizaje autónomo. Tú tienes tu propia autonomía. Cada uno de los presentes piensa y adquiere conocimiento de una forma diferente y tiene una autonomía de una forma diferente. Otra profesora, otro docente podía haber hecho una intervención de 2, 3 palabras. Profesor, felicitaciones, qué maravillosa presentación. Santo amén. El maestro Juan David, por su autonomía, por esa concepción que tiene y ese apasionamiento que tiene hacia la autonomía en los procesos de formación virtual, nos regala tan excelente explicación. Entonces no es que haya una diferencia, es que lo uno me lleva a lo otro. Listo. Gracias, Doris, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, Alexandra? ¿O algún otro comentario? Sí, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál sería la clave para un estudiante virtual alcanzar sus objetivos de autoaprendizaje? La clave, o sea, si usted quiere, discúlpame Alexandra, ¿qué estudiante es el que hizo la observación, la pregunta? Se te escapó. Aquí está. Henry. Henry. Sí, Henry, aquí lo tenemos. Henry, usted quiere una clave, una sola en específico. Comience por entender usted cómo aprende. ¿Cuál es su estilo de aprendizaje? Yo en este momento, bueno, los tengo por ahí guardados. Podría pasarle un test de estilo de aprendizaje, podría hacerlo con todos. Pero como bien lo hago en mis cursos, me gusta que los estudiantes comiencen a despertar, comiencen a desarrollar esa competencia informacional. ¿Será que usted lo encuentra? Yo sé que sí. Buscar un test de estilos de aprendizaje, cualquiera, el de Kolff, es muy sí, también sirve, aunque como lo mencioné hace un momento, Felder y Silverman es uno de los más usados en la actualidad.
Y a partir de esas preguntas y esos planteamientos, usted tener claro usted cómo es que aprende, cómo es que usted le llega el conocimiento a su cabeza. Para mí esa sería una clave fundamental para que este proceso comience a ser exitoso. A partir de ahí yo puedo comenzar a autorregular cada una de las estrategias, ¿sí? Y puedo considerar qué estrategia se me puede hacer más fácil o qué estrategia se me puede hacer más difícil. Esa para mí sería una muy buena estrategia. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que nos quieran hacer los estudiantes? Sí, otra estudiante dice, ¿por qué trabajar en equipo si yo resuelvo hasta el momento exitosamente lo que se me presenta? Cristina, maravillosa, maravillosa, maravillosa pregunta, porque se la voy a presentar desde el punto de vista organizacional, Cristina. No sé qué haces, no sé dónde trabajas, pero resulta que en tu empresa los llaman a una junta y les van a decir, a partir del año 2020 vamos a comenzar a hablar de algo que se llama gestión del conocimiento. No vamos a contratar a nadie más, sino que vamos a potenciar toda la empresa a partir del conocimiento que tiene cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, a partir de lo que ustedes conocen de la organización, a partir de lo que usted entiende de esta organización, yo sé que usted a mí me puede brindar soluciones a las necesidades que tiene el entorno de esta organización. Pensemos, una entidad bancaria. Entonces, son mis empleados, no el de afuera. Son mis empleados trabajando de forma cooperativa y estableciendo el conocimiento que tienen de mi entidad bancaria, cómo van a propiciar que esta misma, o sea, que esta entidad bancaria se supere y esté a la vanguardia. Entonces, a usted le preguntan, Cristina, ¿usted está dispuesta a colaborar con la empresa? ¿O usted se quiere quedar ahí solita? Sí, recibiendo billetes y entregando billetes. Usted tranquilamente podría contestarle al gerente del banco, no jefe, es que yo estoy muy bien acá. No jefe, yo realmente no tengo nada, pues yo llevo 20 años en este banco y yo no tengo nada para aportarle a esta empresa. Pues la verdad, pues no, pues monten una aplicación web y ya, no más. Yo estoy convencido, yo estoy seguro, porque así es que pasa hoy en día, que después de 20 años usted entiende tan bien la empresa y ve la competencia tan bien que sí o sí uno tiene soluciones para que la empresa, para que la organización se potencie. Entonces es por eso que cuando yo hablo de aprendizaje cooperativo y colaborativo, estoy gestionando aprendizaje. Cristina, usted es muy analítica. Solamente con tu pregunta me doy cuenta. Yo soy muy visual. Pero si usted y yo trabajamos juntos a establecer una nueva solución para nuestra organización bancaria, yo le aseguro que en cuestión de 6 meses los resultados que vamos a obtener en cuanto a clientes van a ser superiores a los de este momento. Es por eso el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Y además, como bien lo decía en su momento, usted no se puede quedar solita con su conocimiento. Le puedo asegurar que pues, en el ámbito personal, cultural, social, empresarial, usted no va a llegar a ninguna parte. Su conocimiento debe ser contrastado con el de sus compañeros. Usted así se va a dar cuenta de sus habilidades y de sus destrezas y de cómo avanza su proceso de aprendizaje autónomo. Entonces yo se lo puedo tomar de diferentes formas, pero ¿qué es necesario? Es fundamental el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Pero más que todo cooperativo, porque es que el colaborativo es, hey, empújame en esta actividad que yo te paso la otra. Venga, colaborémonos.
Usted desarrolla la actividad uno, usted la 2, yo la 3. Eso es colaborar, cuando no entendemos el colaborar. Por eso siempre hay que combinarlo con el cooperativo. ¿Listo? Entonces, sí o sí, en eso nos tenemos que concientizar en los procesos de formación virtual. Y además, como lo dije finalizando la presentación, hacer el proceso más humano. Ustedes, esta partecita se me escapó, y ya para terminar esta partecita de intervención de la respuesta, Cristina, ¿por qué más del 90% de estudiantes de la Católica del Norte son personas de edad avanzada, o sea, no tienen 18 años, son personas que trabajan, porque reconocen el valor de la autonomía y porque reconocen el valor de comparar y contrastar el conocimiento con otros, y porque no tienen la necesidad de que los empujen? Usted va y le pregunta a un chico hoy en día recién graduado de un colegio, podemos medirlo hasta con un 90-98%, y el estudiante le va a decir, yo quiero entrar a una universidad presencial, porque es que eso de virtual, eso no funciona. Eso de virtual, uno no aprende nada. Y yo sé que a ustedes, si ustedes han cogido ese tema o han mencionado ese tema en un taxi o en un servicio público, se van a dar cuenta que el común de la gente es ese, es que uno en la virtualidad no aprende nada. Eso es mejor ir al claustro y tener el contacto con los compañeros y con el profesor. Y entonces en la universidad presencial, ¿qué? Todo lo voy a hacer solito. Yo no voy a tener contacto con nadie porque como yo aprendo solo, como para qué trabajar en equipo, pues es que independiente de la empresa, cuando yo me gradúe, yo voy a trabajar solito. Miremos que no. Listo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Vamos cerrando. Con mucho gusto, Henry. Con mucho gusto, Cristina. Alexandra, ¿tienes por ahí alguna otra preguntita que se nos haya escapado? No, por ahora pues yo no leo más preguntas, además me parece que es Perfecto. prudente, entonces ya Claro que pues, sí. con el tiempo de la cátedra que vamos haciendo el cierre. Muchas gracias, John Albeiro, por tu presentación, a los docentes, a los estudiantes que nos han estado acompañando también. Les agradecemos mucho su participación en este espacio. Les deseamos una feliz noche.